Bueno, vamos a dar comienzo en la jornada de hoy a una nueva edición de estas charlas, de este ciclo de charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, las BCCBA Talks. Y en esta oportunidad les traemos un tema que, por estar en boca de todos y estar relacionado a esta pandemia, creímos que era sumamente importante que pudiéramos desarrollar esta temática. Hoy vamos a ver un tema relacionado a la pandemia de una manera tal vez directa, pero que a lo mejor no ocupa todo el tiempo nuestra atención. Sin embargo, no deja de ser importante. Mucha información hay en estos días circulando acerca de los niveles de contaminación y la reducción de los niveles de contaminación que se están viviendo a nivel mundial a partir de la implementación de la cuarentena obligatoria como medida de control o medida de adaptación o mitigación a esta pandemia por coronavirus. Sin embargo, es tanta la información que hay que consideramos desde la Bolsa de Cereales de Córdoba que era interesante poner un poco de luz sobre la diversidad de datos que tenemos dando vueltas, y esa luz ofrecer una oportunidad y un espacio de interpretación desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, como entidad civil que genera información no solo para la cadena agroindustrial, sino para la sociedad civil toda. En este sentido, entonces, quiero contarles que para preparar este tema, hemos estado en contacto con diferentes referentes especialistas que nos han brindado su mirada para poder hoy traerles una charla que pueda ser del interés de todos. En este sentido, quiero agradecer la participación de técnicos de CONAE, como la doctora Fernanda García, técnicos de INTA, como el doctor Diego Pons, como Rodolfo Bongiovanni. También quiero agradecer los intercambios que hemos mantenido con el doctor Roberto Pepino, un especialista muy reconocido en todo lo que es calidad de ambiente proveniente de la Universidad Tecnológica Nacional, y agradecer también la participación, la mirada de Carolina Ulla, que nos ha brindado justamente la oportunidad de interactuar en estos resultados que les vamos a mostrar con lo que consideramos que hace falta para aclarar esta temática. Dicho todo esto, y en este rol institucional de la Bolsa de Cereales de Córdoba, vinculado con la responsabilidad social, quiero empezar a darle la palabra a nuestro orador de hoy. Nuestro orador de hoy es el ingeniero Hernán. Hernán, te damos la bienvenida, te cedemos la palabra para que arranques con esta presentación. Bueno, buen día a todos, buenas tardes. Bueno, como mencionó Silvina, soy ingeniero agrónomo, trabajo como analista acá en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y bueno, ahora les voy a presentar un trabajo que estuvimos haciendo, que como mencionó, en este momento de la pandemia, queremos mostrarle un poco de información y qué es lo que nosotros interpretamos de este evento que está ocurriendo. Es por eso que vamos a mostrarle el lado B de la pandemia a partir de un análisis satelital de la atmósfera pre y post inicio de cuarentena. Bueno, como ya sabemos todos, hay un montón de noticias, un montón de información que nosotros estamos viendo ahora que comenzó este evento muy particular y único en el planeta y que nos preocupa a todos. Y podemos ver distintos fenómenos que están ocurriendo en la atmósfera, en la superficie, que nos está mostrando que esta pandemia está causando cambios realmente interesantes y muy buenos para estudiar. Ahora, de toda esta información que nosotros estamos viendo a través de los medios y que vemos día a día a medida que continúa esta cuarentena, nosotros podemos, desde el lado de nuestras casas, por lo menos los que estamos aislados, y a su vez los que están trabajando en este momento para mantener la situación,
tenemos estos cambios visibles que estamos viendo todos los días, que podemos ver como, por ejemplo, se ve en esta imagen, la representación más clara del aislamiento, donde podemos ver cómo un cambio drástico se genera en todas nuestras ciudades. Ahora, de esos cambios visibles que nosotros estamos viendo, a su vez, también ocurren un montón de cosas que no vemos y que pasan en nuestra atmósfera. Por eso es que es muy importante saber qué es lo que está pasando ahí, y para eso necesitamos entender cómo funciona la atmósfera, cómo está compuesta la atmósfera. Para entender un poco sobre la atmósfera, le podemos mostrar acá cómo está compuesta. Para empezar, la atmósfera es una capa que protege a la Tierra y está compuesta por diversa cantidad de gases en distintas concentraciones, entre los cuales podemos encontrar los principales como el nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y ozono, que se encuentran principalmente en mayor concentración en la troposfera y estratosfera, que son las capas que nos protegen a nosotros de los rayos solares, y son las que realmente están más en contacto con nosotros, y son estas capas que interactúan con nuestra vida. Hernán, quisiera hacer una pregunta aclaratoria para la audiencia en general. Estos gases que vos estás comentando que están presentes en la atmósfera, ¿son gases de efecto invernadero, son gases contaminantes? ¿Es lo mismo una cosa que la otra? ¿Cómo nos podrías aclarar un poco el panorama de la importancia de cada uno de estos gases? Bueno, como ya le estaba comentando, en la atmósfera hay muchísimos gases, y hay distintos tipos de gases que realmente nos afectan de manera positiva y de manera negativa. Pero es muy importante destacar la diferencia entre lo que es un gas de efecto invernadero y lo que es un gas contaminante. Los gases pueden tener las dos cualidades, pero es muy importante diferenciarlos al momento en que uno los nombra, y para saber qué efecto realmente nos está causando cada uno. Por un lado tenemos los gases de efecto invernadero, que son todos aquellos gases que se encuentran en la atmósfera y tienen una condición física que permite que absorban energía, y esto produce que se produzca un calentamiento en la atmósfera, que es lo que comúnmente llamamos y sabemos la mayoría, que es el efecto de invernadero. Este efecto invernadero produce el calentamiento de nuestra atmósfera y lo que está llevando al calentamiento global. Entre esos tenemos los principales gases que más ayudan a este efecto y que nos están aumentando la temperatura de la atmósfera. Y tenemos entre esos el dióxido de carbono, que es uno de los más comunes, el metano, el óxido nitroso, y los, en menor medida, menor concentración, los fluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. O sea, Hernán, ese HFC, que son nombres muy difíciles para repetir, por cierto, sí, y esos CFC tienen una importancia particular. Ese HFC es el gas que se utiliza en los aire acondicionados, por ejemplo, de cada una de nuestras casas y en los sistemas de refrigeración en general. Claro, bueno, estos gases que por ahí no son tan comunes cuando uno escucha sobre gases atmosféricos, son muy importantes porque, además de que se encuentran en concentración muy baja, tienen una propiedad muy importante, que causan un daño mucho más grande sobre la capa de ozono que los gases que se encuentran en más concentración, como el dióxido de carbono, metano o óxido nitroso. Es muy importante tenerlos en cuenta porque son causantes del daño de esta capa, que nos protege a nosotros de los rayos solares, y que se encuentra en la casa de la mayoría de las personas. Entonces es muy importante considerarlo como una emisión que tenemos nosotros diariamente. Y bueno, además, ¿sí? Exactamente, pero estos son los gases de efecto invernadero, y por el otro lado tenemos otro tipo de gases que son los contaminantes,
que no necesariamente pueden tener una condición sobre el efecto invernadero en el planeta, ¿verdad? Claro, una diferencia muy grande es el contaminante. El contaminante es cualquier elemento que, concentrado en alta cantidad, en la atmósfera generan riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Estos contaminantes pueden ser gases, como los mencionados, y material particulado. Ahora, la diferencia es que estos gases no necesariamente causan el aumento de la temperatura por el efecto invernadero. Ahora, estos gases contaminantes existen varios, pero los más importantes y los que existen principalmente a partir de las emisiones urbanas son los óxidos. Los óxidos son todos aquellos gases que se forman a partir de la oxidación, o sea, a partir del contacto con el oxígeno. Entre ellos se encuentran unos muy comunes como el monóxido de carbono, que probablemente ya se ha escuchado que lo producen los autos y motores que se encuentran en la ciudad. Entre otros tenemos los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ozono. Todos estos gases se encuentran como monóxidos y se producen a partir de distintas fuentes, como son los motores de combustión interna y otro tipo de combustiones. Y luego, una vez que entran en contacto con la atmósfera, se vuelven a oxidar y forman los dióxidos. Entre ellos tenemos uno de los más comunes, que es el dióxido de carbono, y otros como el dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. A ver, Hernán, permíteme ahí una pequeña interrupción. Estás nombrando allí los gases contaminantes y vemos ese O3, que es el ozono. Pero el ozono no era bueno para el planeta. ¿Dónde influye? ¿Influye en la superficie? ¿Influye en la atmósfera? ¿Dónde es bueno y dónde es malo el ozono, Hernán? ¿Puedes aclarar? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque nosotros siempre tenemos al ozono como el gas protector, el gas que nos cuida a nosotros de las radiaciones del sol. Pero bueno, es un óxido como todos estos óxidos contaminantes, pero al estar en la capa de ozono, o sea, por encima de la troposfera, genera una función muy importante que es de protección. El problema es cuando este gas se encuentra a niveles de concentración alta, como un contaminante, a niveles más superficiales. Cuando este gas toma en contacto con nosotros, al igual que los otros óxidos, ya nos causa un problema para la salud y es considerado contaminante. Bien, pero nosotros en esta oportunidad no es que vamos a hablar del ozono. Yo solamente estaba queriendo hacer una aclaración, alguna distinción, algunos conceptos que son de uso común y que pueden estar dando alguna duda en este momento. ¿Qué gas es el que vamos a analizar, Hernán? Bueno, de todos estos gases, como veníamos hablando, hay muchísimos que son importantes, pero nosotros vamos a analizar los óxidos de nitrógeno, en especial el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué vamos a analizar este? Porque es uno de los representantes de los contaminantes y es uno de los más importantes dentro de los contaminantes que se encuentran en las ciudades. Ahora, ¿qué es lo particular de este gas llamado dióxido de carbono? Principalmente, su origen viene del monóxido de carbono, que se genera en la mayoría de las combustiones, especialmente combustiones internas de los motores, incendios, o cualquier tipo de quema de biomasa, y en quema de hidrocarburos, como en algunas fábricas y productoras de energía. Es muy contaminante porque es un gas corrosivo y es irritante, y es por eso que también es importante para la salud, porque afecta directamente a toda la mucosa y nuestras fosas nasales, provocando causas muy serias como puede ser problemas de asma y otros problemas mucho más graves según su concentración en el aire.
Bueno, como ya que mencionamos el O3, el ozono, es muy importante también tener en cuenta que este gas está en la atmósfera junto con todos los otros gases y interactúan constantemente entre sí. Entonces también estos gases, al cambiar su concentración, influyen también en la concentración de otros gases, entre ellos el ozono. Por eso que también la concentración de estas emisiones pueden llegar a cambiar la concentración de ozono, por lo tanto, puede ocurrir que el ozono llegue a niveles contaminantes. Esto quiere decir entonces que hay una relación entre el tipo de gas, la concentración que hay de ese gas y el lugar dentro de la atmósfera o en el estrato inferior, en la cercano a la superficie terrestre, que es lo que marca la importancia o el efecto en tal o cual proceso. Acá estamos viendo entonces que el dióxido de nitrógeno a nivel de superficie podría produce de hecho muchos problemas relacionados a la salud por cuestiones respiratorias, y también vemos que el ozono puede llegar a interactuar en estas series de reacciones químicas que se dan a nivel de superficie, independientemente que a niveles altos de la atmósfera puedan tener un efecto beneficioso. ¿Cómo son esas interacciones, Hernán? Bueno, como ya vamos viendo, la atmósfera está compuesta por muchos gases y es un sistema bastante complejo y muy dinámico. Todos estos gases son partículas muy volátiles que se encuentran dispersas, interactúan entre ellos, se oxidan, se reducen y por lo tanto forman parte de un ciclo. Este ciclo comienza de alguna manera a través de las emisiones que generan los principales gases que luego van a formar los que a nosotros tomamos para nuestro análisis y que son de interés para determinar la contaminación de la atmósfera. Para entender un poco más cómo funciona la atmósfera, necesitamos saber qué fenómenos actúan sobre eso, porque esto nos va a determinar de dónde viene, hacia dónde va y en qué concentración se encuentra la partícula o el gas que nosotros queremos analizar. Entre los factores, el más importante es la inversión térmica, que es un fenómeno que se da día a día, totalmente normal, y ocurre principalmente en los días más estables. Este fenómeno lo que nos muestra es que se encuentra una capa de aire fría a superficie y una capa de aire cálido por encima de la capa de aire frío. Esto lo que hace es que todas las partículas que se encuentran en la capa superficial se mantengan concentradas ahí a nivel de superficie. Ahora bien, los días no estables o cuando ocurren otros fenómenos como la radiación solar, que aumenta la temperatura y hace circular el aire, nos puede generar una medición distinta porque vemos que las partículas se dispersan y se transportan a través de toda la atmósfera. A su vez tenemos otros fenómenos como las precipitaciones y el viento, que ocurren a escala más global y que pueden, o más local en el caso de una precipitación, y que pueden lavar o movilizar todas las partículas que se encuentran en la atmósfera, disminuyendo, ¿no?, la concentración. Por lo tanto, afectando lo que nosotros vemos y lo que nosotros analizamos con métodos de medición. Así que entonces tenemos cosas dentro de los fenómenos meteorológicos que aunque nos molesten son sumamente necesarios, como lluvias, como vientos, porque son agentes que nos ayudan a limpiar la atmósfera de estos gases contaminantes, ¿verdad, Hernán? Tal cual. Estos fenómenos pueden llegar a ser muy buenos porque justamente movilizan todas estas partículas, siempre y cuando estemos hablando de un punto en particular, porque a nivel global esto lo que hace es simplemente movilizar y correr de lugar las partículas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para poder saber el movimiento, para poder saber la concentración y en qué condición estamos con ese gas? Lo tenemos que medir. Y por eso que nosotros tenemos dos métodos principales para medirlo. En el caso del método satelital, para medirlo por fuera de la capa,
podemos medir todo el planeta, ya que el satélite realiza una órbita alrededor de manera diaria y nos va dando los datos por encima de la capa de la atmósfera. Y por otro lado tenemos las mediciones terrestres que están ubicadas en la superficie, que las podemos ver en algunas ciudades y que miden lo que nosotros respiramos. Bien, entonces estas mediciones superficiales y satelitales básicamente dan información diferente. Claro. Bueno. Bueno, para explicar un poquito más qué datos y qué información nos provee cada uno, acá tenemos como ejemplo una medición de un sensor de superficie. Estos sensores lo que hacen simplemente es medir la concentración de distintos gases y la composición de la atmósfera, dándonos todos los gases que se encuentran. En este caso es una representación de la concentración de dióxido de nitrógeno, y como podemos ver, nos provee de datos en tiempo real. O sea, tenemos datos horarios, diarios, de minuto a minuto. Y siempre hablando a una escala local. O sea, esto nos da datos de concentración en un punto determinado de la superficie. Por otro lado, tenemos las mediciones satelitales que nos dan un dato más a escala global, aunque también nos permiten determinar valores a una escala más chica. Acá tenemos, por ejemplo, un mapa global de las concentraciones de dióxido de nitrógeno para esta etapa de la cuarentena, y podemos ver cómo se notan las diferencias de concentraciones en el resto del mundo. No nos olvidemos que estas mediciones son de totalidad de la capa. O sea, el satélite mide por encima de la capa de ozono y podemos determinar las concentraciones en toda la troposfera y estratosfera. Bien, por lo que estoy viendo en ese mapa mundial, las concentraciones de dióxido de nitrógeno para nuestra región, para nuestro país, serían verdaderamente bajos. ¿Podemos poner una lupa ahí en qué pasa en nuestro país, Hernán? Tal cual. Este mapa es muy importante porque nos da una escala global. Entonces podemos, cuando vamos a hablar de qué concentración tenemos, es importante saber a qué escala estamos, cuál es nuestra línea de base. Es por eso que nosotros elaboramos un mapa a través del Departamento de Información Agronómica, con los datos satelitales de un satélite conocido que es el Sentinel, que forma parte de la Agencia Espacial Europea, y esto nos da la concentración que tenemos píxel a píxel para, en este caso, el país. Acá podemos ver cómo se ven las diferencias que tenemos del promedio de un periodo anterior a la cuarentena, donde el país tenía emisiones de dióxido de nitrógeno con una diferencia que se puede ver entre el 10 y el 30% superior al año pasado. Es importante considerar que estas mediciones son en diferencias porque podemos ver realmente si significa un cambio con respecto a lo que tenemos como normal. Y bueno, a su vez también podemos ver si existe cambios positivos o cambios negativos. Para el caso de la cuarentena, nosotros tenemos medidos hasta la fecha del 15 y podemos ver cómo en este mapa se visualizan diferencias negativas, o sea, disminuciones de la concentración de este gas en distintas zonas, especialmente en el sur y zonas que rodean las principales ciudades. Siempre hay que acordarse que estos cambios pueden ser mayores o menores dependiendo de la escala, y nosotros sabemos que partimos de una escala muy baja si comparamos con la escala mundial. Entonces, Hernán, un poco para sumar interpretación a estas imágenes que estamos viendo, lo deseable sería que para visualizar la menor contaminación por gases, estos mapas pasaran de tonalidades rosas oscuros a rosas claros o a celestes, porque en celestes es donde se evidencia una verdadera disminución de los contenidos en comparación con la misma época del año pasado. Entonces,
En este sentido, y viendo de que en el mapa post inicio de cuarentena todavía vemos algunos sectores con colores rosa tenue, en donde la diferencia de concentración es positiva, aunque menor a la que había el año anterior, la pregunta que me gustaría hacerte para aclarar aún más es si hay otros Sí. factores no locales que estén incidiendo en la acumulación de dióxido de nitrógeno que se ve sobre, exactamente sobre nuestras cabezas a nivel atmosférico. Claro. Bueno, como ya veníamos viendo, hay un montón de factores que influyen sobre estos datos y que no necesariamente son locales, especialmente cuando hablamos de factores atmosféricos. Es por eso que nosotros podemos visualizar cambios muy positivos para el caso de las ciudades, que son cambios locales, pero a su vez podemos ver también casos donde existen diferencias positivas, o sea, aumentos de la concentración. Entonces, por eso que es muy importante considerar qué factores a escala más amplia, o sea, cuando hablamos de factores atmosféricos que se encuentran a kilómetros de altura o que es a un nivel más grande que el nivel nacional, está bueno tomarlos en cuenta. Nosotros acá elaboramos un mapa donde podemos ver un factor muy importante que es la quema de biocombustible, que es uno de los emisores principales de este gas. Podemos ver cómo del año pasado a este año los focos de incendio que se provocan principalmente en el norte argentino y el límite con Paraguay aumentaron del año pasado a este año. Esto nos podría dar una fuente muy importante de producción de este gas y sabiendo que esto es a escala global y que los vientos influyen mucho sobre estas emisiones, podríamos decir que si consideramos que, por ejemplo, en marzo, que tenemos los vientos predominantes del norte y del noroeste, podríamos estar teniendo valores de este gas en lugares donde no está la fuente de emisión. Es por eso que entonces está bueno ver los cambios a una escala global y tener en cuenta qué son los factores que pueden influir sobre eso que nosotros estamos viendo en un punto determinado. Y también ver a escala más local diferencias que por ahí son mucho más marcadas y que gracias a la resolución del satélite podemos verlo más puntualmente. En este caso nosotros elaboramos un mapa para las ciudades más pobladas, que son las que más diferencia o más notable se puede ver el cambio positivo después del inicio de la cuarentena. Acá en el caso de Buenos Aires podemos ver cómo principalmente en la limitación, en el límite del área urbana se puede ver cambios bastante importantes en porcentaje, en diferencia con el periodo anterior respecto a lo normal que es el año pasado. Lo mismo puede ocurrir para otras ciudades muy pobladas, como por ejemplo Córdoba, que también se nota dentro del área urbana una disminución un poco menos drástica debido a que los niveles de tránsito y la población es mucho menor dentro de lo que es el área urbana. Y lo mismo ocurre para Rosario, otra ciudad bastante poblada, que se nota también la diferencia dentro del área urbana. Y podemos ver arriba en la esquina cómo a su vez, a otra escala, no tan puntual, la provincia tiene también emisiones positivas que han aumentado en la cuarentena que uno por ahí no esperaría cuando consideramos que todas las actividades han disminuido. Pero tenemos estos ejemplos como los incendios, que son actividades que no se frenan con la cuarentena y que pueden ser una emisión importante. Entonces, como conclusión de todo este análisis, nosotros podemos decir distintas cosas sobre los datos y sobre lo que podemos ver realmente de este cambio que todos vemos y que todos estamos sintiendo con esta pandemia. Principalmente cabe destacar que la Argentina, por más que se notan cambios y podemos ver que había concentraciones de dióxido de nitrógeno y que han disminuido con la cuarentena, podemos decir que tiene una menor contaminación con respecto al resto de los países cuando hablamos de escala mundial.
A su vez, podemos ver, se notaron disminuciones a escala nacional de los niveles de dióxido de nitrógeno en comparaciones pre y post inicio de cuarentena. O sea que podemos evidenciar que hay un cambio debido a la cuarentena en nuestro país. Y se nota que es importante en las ciudades. Y las ciudades que tienen mayor tránsito y mayor población son las que mostraron las disminuciones más importantes en los niveles de dióxido de carbono. A su vez, los niveles de dióxido de carbono y su origen están condicionados por procesos más allá de la escala global, que es bueno, uno de los factores que venimos destacando y que es importante considerar porque no necesariamente la concentración que nosotros estamos viendo proviene del lugar o representa la contaminación del lugar. Y bueno, cuando nosotros consideramos las mediciones satelitales, como es el dato que nosotros tenemos en este análisis, sabemos que no necesariamente nos va a reflejar la calidad del aire que estamos respirando, ni la incidencia sobre la calidad. Simplemente nos está dando la información de la concentración que existe en un momento dado y la diferencia que podemos llegar a tener con un periodo anterior. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la presentación de este trabajo. Vamos a abrir este espacio para las preguntas que puedan tener. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de ellas y, por supuesto, vamos a tomar nota de cuáles son las inquietudes derivadas o anexas de este tema para que puedan ser fuente de información también, ¿no? Así que los invitamos a participar con las preguntas. Bueno, tengo una pregunta aquí que se relaciona a variaciones de dióxido de carbono. Nosotros no hemos en esta charla abordado este gas en particular, pero la pregunta dice, no me queda clara la variación en dióxido de carbono que se asocia mucho a la actividad ganadera, entiendo que bajó fuerte. Bueno, eso es parte de otro tipo de estudios que no hemos encarado todavía desde la Bolsa de Cereales de Córdoba. No sé, Hernán, si ¿te gustaría hacer algún comentario que tengas en la mente sobre este tema? Sí, bueno, es muy interesante ver las variaciones en las distintas actividades, pero bueno, principalmente este análisis ha medido a escala global, por lo tanto es muy difícil determinar de dónde proviene la emisión y cuál es el causante principal. Igualmente, cuando hablamos de concentraciones de este gas en particular, principalmente se debe la mayor concentración a emisiones urbanas, o sea, derivados de la contaminación humana en las ciudades, principalmente de emisiones de combustión y de bueno, fábricas, industrias, pero principalmente la combustión de los motores. Perfecto, Hernán. Esa es la variación o la explicación para el dióxido de nitrógeno. Acá nuestro oyente nos preguntaba sobre variaciones en dióxido de carbono, pero podemos dejarlo como inquietud para próxima charla. Tiro otra pregunta que aparece. ¿Cuáles son las razones por las que vemos que la contaminación sigue aumentando en el campo o en zonas rurales? Un poquito lo explicás, Fernando, ¿podés retomar? Sí, es más fácil ver el cambio en las ciudades porque evidentemente nosotros podemos directamente explicar que ha cambiado la actividad que se ve en las ciudades. Por otro lado, en el campo las actividades siguen siendo las mismas, entonces las emisiones pueden haber cambiado, no necesariamente aumentado, pueden inclusive haber disminuido, pero sabemos que el cambio no es tan brusco como se ha producido en los lugares urbanos o cerca de las ciudades. Entonces, por ejemplo, inclusive hay algunas actividades que son relacionadas al campo o no son relacionadas al campo, como puede ser un incendio o una actividad volcánica que puede generar gases que vienen de distintas fuentes y se diluyen en la atmósfera y nosotros lo vemos como una concentración de ese gas en toda una provincia o en toda un área y no necesariamente son las emisiones
ese área que nosotros estamos analizando. Creo que ese es un punto muy importante que nos tiene que quedar claro cuando uno estudia el comportamiento de gases atmosféricos y los estudia a distintas alturas. Por eso una conclusión muy importante y muy fuerte de este estudio es que estas mediciones que hemos detectado a partir de los satélites no necesariamente están reflejando la calidad del aire que respiramos, porque para reflejar la calidad del aire que respiramos deberíamos tener puntos de permanente muestreo a nivel de superficie. Y esa variabilidad que hay a nivel de superficie es realmente muy marcada, ¿no? Entonces, la importancia de marcar las diferencias de qué cosas nos muestra un satélite y cómo eso que nos está mostrando el satélite afecta a nuestra vida en lo inmediato o en lo que se puede visualizar a futuro. Esa es una diferencia muy importante. Voy a seguir recorriendo algunas preguntas. A ver, creo que había una preguntita más por aquí. Bueno, ¿se puede profundizar el dato de la ciudad de Córdoba? Pregunta Sebastián Turelo. A ver si podríamos poner de nuevo la plaquita de Córdoba, Hernán, ¿te parece? Volvemos a compartir la pantalla ahí. Sí. Sí, Sebastián, tenemos datos. Por supuesto que hemos mostrado la zona urbana de la ciudad, puesto que allí es a donde se manifiesta la mayor variación en los contenidos de este dióxido de nitrógeno, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Aparece aquí la plaquita de la ciudad de Córdoba para que la retomemos. De todas maneras, vamos recordando lo que esa placa mostraba, y es que los niveles de variación de dióxido de nitrógeno en Córdoba son positivos, menores a los del año anterior, y se nota una variación mucho menor a la de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. ¿Seguimos, Hernán? Sí, Ahí vamos. disculpen. Ahí Vale. está. Bueno, el análisis, por supuesto, que se puede seguir profundizando. Está muy bueno poder ver la comparación entre ciudades y ver qué factores son los que nos determinan esa diferencia. ¿Por qué esa diferencia es más alta? ¿Por qué esa diferencia es más chica? ¿Por qué se encuentra más concentrada en el área urbana y no en la periferia, por ejemplo? Y lo importante de este análisis es qué datos son los que recopilamos. Nosotros tenemos datos de un satélite que nos da un promedio diario a nivel de la troposfera. Por lo tanto, si queremos saber en profundidad la concentración local, estaría bueno complementarlo con datos de superficie que nos dan realmente la concentración del gas que tenemos alrededor nuestro y que respiramos. Inclusive también estamos hablando de un satélite que fue lanzado hace relativamente poco y que bueno, a medida que van pasando los días tenemos cada vez más información y inclusive estaría muy bueno seguir viéndolo y analizándolo a medida que avanza este caso de aislamiento para encontrar nuevos factores y poder afinar mucho más el análisis. Perfecto, Hernán. Tenemos otra pregunta. No es específicamente del tema de la charla, así que prepárate. Dice la pregunta, ¿se puede afirmar que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron a nivel global a causa de la cuarentena? De ser así, ¿en qué magnitud? Nos preguntan. Bueno, nosotros particularmente no tenemos medido los gases de efecto invernadero, pero sabemos que los gases de efecto invernadero se producen principalmente por la actividad humana. Entonces, es muy posible que hayan reducido porque sabemos que hay muchas fuentes que son muy concentradas de emisión de estos gases de efecto invernadero que sabemos que no están más activos. Por ejemplo, sabemos que el tránsito, por lo menos en las ciudades que están en cuarentena, ha disminuido. Ahora, hay otra cosa que es muy importante a saber, que el calentamiento global no es algo que ocurre de un día para el otro y es un fenómeno que depende de la concentración y cambios a largo plazo. Por lo tanto, podríamos decir que está afectando
Ahora, lo que no podríamos decir en qué medida está afectando hasta que realmente genere un cambio a nivel global. Uno piensa que miles y miles de toneladas de estos gases modifican unos pocos grados en mucho tiempo en toda la atmósfera. No sé si respondió con eso la pregunta. Sí, están apareciendo algunas preguntas de temas que derivan y que sin duda nos abren la puerta para una próxima charla de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y están girando todas en torno a los gases de efecto invernadero, las consecuencias del calentamiento global. Si bien no es ese el motivo de nuestra charla de hoy, nosotros los estamos tomando todas estas inquietudes para poder justamente hacer una próxima edición abordando estos temas que puedan quedar con poca claridad hoy, o que nos puedan quedar con algunas inquietudes. Así que vamos a ir pensando en hacer un cierre. Tenemos una inquietud para este cierre que está muy buena, que la quiero compartir. Es una pregunta: si a partir de estos manifiestos de cambios positivos que se observan como producto de la parálisis de las actividades contaminantes, si hay alguna iniciativa a escala global, por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, para inducir a los países a asumir mayores compromisos. Bueno, la verdad que nosotros como equipo técnico no tenemos aún esa respuesta, pero es algo muy interesante de dejar planteado en este ciclo de charlas de la BCCBA Talks, porque indudablemente son muchos los agentes que hoy están presentes acompañándonos, gracias a Dios, y sin duda significa un tema en el que hay que seguir profundizando y generando información para la toma de decisiones. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, la responsabilidad social en abordar estas temáticas que puedan ser importantes para trasladar a otros niveles de la decisión también. Así que muchísimas gracias por ese aporte también. Vamos a ver si queda algo más, alguna preguntita. Seguramente vamos a seguir en privado con algunas respuestas. Y insisto en esto, muchísimas gracias por la participación y por el gran caudal de preguntas derivadas a otro tema, que es todo lo que tiene que ver con esto, que mucho nos preocupa también, es el calentamiento global, la incidencia de los gases de efecto invernadero. En esta oportunidad hemos traído un gas contaminante que no necesariamente forma parte de los gases de efecto invernadero, pero que sin duda impactan y de manera continua en la vida cotidiana, y sobre todo en la vida urbana. Así que muchísimas gracias por las participaciones de todos. Yo quiero ir cerrando sobre la próxima edición de las charlas de la Bolsa, que va a tener lugar el viernes que viene, también por este mismo canal de Zoom, y así que los esperamos el viernes 24 a las 12 con nuestro licenciado en Economía, Gonzalo Augusto, disertando sobre precios en cuarentena extendida. Así que les agradecemos a todos la participación, todos los aportes son bienvenidos y son tomados, y sin duda vamos a estar presentes en una próxima edición con lo que haya quedado pendiente en esto. Gracias a todos. Muchísimas gracias por escuchar, y bueno, sabemos que hay muchos intereses y muchos factores, y está bueno porque es un momento único que estamos viviendo todos y todos queremos saber qué está pasando. Así que bueno, es un buen inicio para seguir investigando y aclarar mucho más las cosas. Gracias, Hernán, muchas gracias. Buen trabajo, equipo.